2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, soy la maestra Claudia y junto con la maestra Mary Castillo vamos a trabajar lo que es el sistema de medidas de peso convencional. ¿Quieren acompañarnos? Muy bien, niños, como nosotros ya hemos visto los diferentes instrumentos de medida, ahora nosotros vamos a ver que estas medidas que se utilizan en el mercado son las medidas de peso, que son unidades empleadas convencionalmente para calcular el peso de un cuerpo, es decir, la cantidad de materia o masa que hay en él. Aquí podemos observar, por ejemplo, tenemos a este instrumento o a este pedacito que nosotros a veces utilizamos, ¿no?, cuando nos venden nuestras caseritas, y se llama 1 kilo, miren. Por eso no tenemos que olvidarnos, chicos, que 1 kilo tiene 1000 gramos. Y este kilo nosotros también lo podemos dividir en 2 partes, ¿me entienden? En 2 partes. Cada kilo va a tener 2 medios kilos. Y también nosotros a este kilo lo podemos dividir en 4 partes. Y cada cuarta partecita representa 1/4 de kilo. ¿Verdad que sí? Muy bien. Ahora, conociendo este dato, podemos observar que la unidad principal de peso o de masa es el kilogramo y como una mínima unidad de medida es el gramo. Por ejemplo, nosotros podemos observar que un perrito o una canastita de frutas nosotros los podemos medir en kilos. ¿Por qué los podemos medir en kilos? Porque pesan mucho más, ¿verdad que sí? Muy bien, pero las cosas que no se pesan más de 1 kilo, los podemos medir en gramos. Por ejemplo, podemos medir en gramos un pequeño sándwich, podemos medir también en gramos una llavecita o unos lentes, ¿sí? Muy bien. Ahora, siendo el gramo la unidad principal del sistema de las medidas de peso, también podemos observar que tenemos otras medidas más grandes y más pequeñas, que nosotras las llamamos múltiplos y submúltiplos. Estas unidades de medidas son utilizadas para medir el peso y masa de los productos que nosotros compramos en el mercado. Por ejemplo, tenemos al kilogramo con su abreviatura kg y su respectiva equivalencia. También podemos observar al hectogramo. ¿Cómo se escribe el hectogramo? Su símbolo es una H y una G. Luego tenemos al decagramo con su símbolo también DAG. Después tenemos al gramo, también con su símbolo y su respectiva equivalencia. Después tenemos al decigramo, que se simboliza una D y una G. Seguidamente está el centigramo y el miligramo. ¿Sí? Muy bien, niños, muy bien. Por eso, el kilogramo es la medida principal para realizar las medidas de peso o de masa. Muy bien, niños, no tenemos que olvidarnos entonces que estas medidas nacen y se forman del kilogramo. Por eso decimos que el kilogramo es la medida principal que sirve para realizar las medidas de peso o masa. Por ejemplo, aquí tenemos, en esta gradita tenemos todas las equivalencias y los símbolos de las unidades
o medidas de masa. Y como ustedes pueden observar en esta tablita de conversiones, tenemos en la parte superior, tenemos a unas flechitas que cuando queremos realizar una conversión de cualquier equivalencia hacia la derecha, no tenemos que olvidarnos que debemos multiplicar por 10. En cambio, si nosotros queremos realizar al contrario, o sea, convertir de las medidas menores hacia las mayores, tenemos que dividir entre 10. ¿Ya? Entonces ahora nosotros vamos a realizar algunos ejercicios utilizando estas medidas de peso o masa. Y para eso tomaremos en cuenta la tabla de conversiones. Y lo más sencillo que nosotros podemos realizar, también el cual nos va a ayudar bastante, es esta tablita. Miren, ponemos al gramo, aquí está el decagramo, el hectogramo y aquí tenemos al kilogramo. A la derecha tenemos al decigramo, centigramo y al miligramo. Entonces, como ya les dije, cuando nosotros queremos convertir estas medidas de las medidas mayores hacia las menores, cuando recorre a este lado, nosotros multiplicamos por 10. Pero si nosotros queremos convertir hacia la izquierda, nosotros ya tenemos que dividir entre 10. Ahora, por ejemplo, nosotros queremos convertir 32 kilogramos a gramos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar es el kilogramo. Y podemos ver, el kilogramo está aquí. Y del kilogramo nosotros queremos llegar hasta el gramo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recorremos, miren, 1, 2, 3 lugares. Entonces, colocamos el 32 con los 3 lugares. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en 32 kilogramos hay 32.000 gramos. ¿Sí? Muy bien. Ahora queremos hacer lo contrario. Ahora queremos convertir de las medidas menores. Por ejemplo, yo quiero convertir 54 centigramos a hectogramos. Entonces no tenemos que olvidarnos que este 54 centigramos es lo primero que nosotros ubicamos y lo tenemos acá, miren. Pero como esta conversión se está realizando de este lado para este lado, nosotros no podemos venir por arriba, sino vamos a recorrer por abajo, ¿ya? Entonces de aquí yo quiero llegar hasta el hectogramo. Entonces lo que yo hago es recorrer la flechita. Miren, voy a dividir entre 10, pero en cada lugar. 1, 2, 3, 4 lugares. Miren, repito. 1, 2, 3, 4. Yo tengo aquí el 54. Y no tengo que olvidarme que aquí, en este lugar donde estoy marcando, está el centigramo. Y yo quiero llegar al hectogramo, entonces recorro 4 lugares, pero hacia la izquierda. 1 lugar, 2 lugares, como ya no tengo números, aumento con ceros. Y 3 lugares, miren, 1, 2, 3, 4. Pero aquí coloco la coma y pongo el 0. Entonces, ¿qué voy a decir? Que en 54 centigramos hay 0,0054 hectogramos. Muy bien, niños. Entonces, como ya hemos visto nosotros las medidas de peso o las medidas de masa, hemos aprendido que estas
equivalencias y estas medidas son muy importantes en nuestra vida diaria. Espero que a todos ustedes les haya servido mucho y que hayan aprendido bastante con este tema. Les invito a revisar nuestros textos del Ministerio de Educación. Estas actividades que tenemos ahí nos va a ayudar mucho más todavía a lo que hemos aprendido hoy, ¿sí? Y no se olviden que estas medidas que acabamos de aprender, ustedes tienen que aplicarlo en su vida diaria, ¿sí? Cuando vuelvan a ir al mercado con su mamita, revisen, vean si realmente nuestras caseritas nos están vendiendo con un peso cabal o tal vez nos están engañando y no sabemos, ¿verdad? Entonces, de hoy en adelante, ustedes cuando vayan a cualquier lugar y compren alimentos o cosas que tengan peso, vean y revisen las equivalencias, ¿sí? Fue un gusto, chicos, estar con ustedes. ¿Les gustó la clase de hoy? Hoy trabajamos algo muy interesante. Y no se olviden revisar el texto del Ministerio de Educación. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós, estudiantes. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.